Muchas gracias, amigo, por la invitación. Evidentemente, pues gracias a la directora de la facultad por el apoyo, al doctor Carlos Cuenca, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, y nuevamente por tu amable invitación. Gracias por este espacio que has abierto, que han abierto para la justicia juvenil, Listo. porque creo que pese a que ya llevamos muchos años de la reforma, desde 2005, 12 de diciembre de 2005, no hemos logrado aterrizar muchos temas acerca del sistema. Entonces, eso me ha eh, impulsado u obligado o responsabilizado como juez de adolescentes a, a ir un poco o mucho más allá del derecho, en el que, bueno, pienso que aquí todos estamos formados en el derecho. Eh, no sé si ya todos son egresados de la licenciatura, eh, o si ya contamos con la presencia de quienes están interviniendo en el sistema. Pero yo entre más pasa el tiempo, entre más trato de entender algunos temas, la verdad es que todo se hace un poco mucho más complicado. ¿Por qué digo que Solo me lo pongo y ya se conecta. por qué digo que he tenido que ir más allá del derecho de la formación jurídica, ¿no? Que recibí desde la licenciatura, o más allá incluso de algunos estudios de posgrado, ¿no? Que también llevé a cabo para desarrollar de mejor forma mi trabajo como juzgador. Y por eso siempre busqué en el campo del derecho, ¿no? Tener conocimientos acerca del propio sistema de justicia juvenil. Cuento con varios cursos, con varios diplomados, en derecho procesal acusatorio, también para entender la lógica del proceso penal, ¿no? Después de la reforma de 2008. Eh, También tengo estudios en tutela de derechos humanos, que son tan indispensables para poder comprender, ¿no? Este, cómo tener una perspectiva diferenciada, ¿no? O como se dice, o una perspectiva respecto a las infancias y las adolescencias. Bueno, muchas cosas, la verdad es que están en el mundo del derecho, eh, pero aún así, las herramientas que me dio, el conocimiento y las herramientas que me dieron estos conocimientos, o esos posgrados, eh, no me resultaban suficientes para poder entender lo más importante, que es la conducta de un adolescente, el comportamiento de un adolescente. El comportamiento de un ser humano es de lo más complejo que puede existir en todo el universo. Pero para poder sensibilizarse a esto que estoy comentando, para realmente poder entender la trascendencia de lo que implica este comentario, pues tenemos que tener una visión distinta, una formación distinta que salga de la esfera del derecho. Si bien es cierto, el objeto del estudio del derecho penal es la conducta delictiva, el comportamiento de la persona que comete una conducta delictiva, y sabemos que para que esa conducta sea reprochable debe de ser típica, antijurídica, ¿no? Y culpable, o más bien para que esa conducta pueda ser sancionada, ya sea en adultos o en adolescentes, debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable.
¿Qué sabemos nosotros, las y los abogados, ¿no?, de la conducta humana? Alguno de nosotros recibió en su formación, no sé, una perspectiva desde la biología, desde la psicología, desde la historia, desde la antropología, desde la filosofía de la ciencia. ¿Cómo entendemos al ser humano? ¿Qué perspectiva utilizamos? ¿Una visión meramente, no sé, existencialista o ontológica o finalista? O, ¿desde dónde comprendemos al otro? Si algo he aprendido es que no existe una perspectiva neutra de la realidad. Los seres humanos somos la única especie animal, y discúlpenme que me tome este atrevimiento, eh, no espero ser de ninguna manera ofensivo al hablar, al expresarme así, al decir o señalar que el ser humano es un ser, es un animal, es un ser. Porque la visión que comparto, bueno, no parte de una visión religiosa, ¿no?, o de la fe. Por supuesto que esto es bastante respetable, cada quien tiene el derecho, la libertad de profesar la fe, la religión, el credo que guste, pero la perspectiva desde la que yo abordo esta charla es una perspectiva, digamos, fisicalista, ¿no?, de la naturaleza. Desde mi perspectiva, no existe una mente no superior o un arquitecto universal, una conciencia suprema del universo, sino que somos la consecuencia de de los millones, ¿no?, de componentes del universo, de cómo el universo desde hace millones de años se autoorganizó y se fue expandiendo hasta que se dieron las circunstancias propicias de nuestra Vía Láctea, de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar, hasta el momento que se, se formó el planeta Tierra, y también se dieron las condiciones atmosféricas para que hubiese oxígeno o se dieran ciertos organismos que generaron el oxígeno, ¿no? Bueno, esto es mucho para aburrirlos, pero lo que quiero decirles es que eh, el universo no solamente está ahí, la materia no solamente está ahí en el universo y aquí en la Tierra, sino que se autoorganiza e interacciona, ¿no? Les voy a poner un ejemplo para aterrizar un poco más esto que estoy comentando, ¿no? Nuestro cerebro tiene millones de neuronas. Eh, yo no sé si la cifra sea exacta, pero eso es lo que dicen los neurocientíficos, que tenemos 86 mil millones de neuronas. Pónganle un poco más, un poco menos, no sé, de todos modos se nos van muriendo en el camino, ¿no? Por muchas cosas, simplemente porque las neuronas se nos van a morir, pero esas neuronas que están en nuestro cerebro no son conscientes de que son neuronas y sin embargo se autoorganizan, interaccionan entre ellas mismas y juntamente con todas las demás funciones cerebrales, nuestro cuerpo, todo lo que somos, todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no?, desde las células, ¿no?, los átomos, ¿no?, todo lo que compone nuestro cuerpo, y además, porque tenemos oxígeno que respiramos y estamos sujetos a un tiempo y un espacio, aunque esto pueda ser muy relativo, todo eso dio como origen nuestra conciencia humana. La conciencia humana es la expresión máxima de la organización e interacción de todo lo que somos físicamente hablando, orgánicamente hablando, biológicamente hablando. ¿Y por qué es importante entender esto? Es importante entender que la conciencia humana es algo que emergió de nosotros,
que ninguno de nosotros, ni el primer ser humano, ni los primeros Homo sapiens, gestionaron para poder tenerla. Simplemente surgió en los Homo sapiens. Nosotros venimos, vaya, desde el punto de vista científico, venimos de una generación o de una especie de humanos llamados Homo sapiens, que surgieron hace aproximadamente 300,000 años, pero juntamente con aquellos primeros antepasados nuestros, también hubiesen seres humanos, homo neandertales o denisovanos. Los primeros homos datan de hace 2 millones de años, imagínense, 2 millones de años. La historia bíblica, por ejemplo, data de hace 5,000 años. Entonces, claro, hay una gran diferencia entre la postura, digamos, de la fe religiosa, en donde Dios nos da la conciencia con el soplo de vida y de repente ya tenemos una conciencia. El hombre sabe, se sabe que es Adán y la mujer Eva, y a partir de ahí empieza toda la organización de la sociedad. Contrario a ello, pues desde la visión, desde el punto de vista científico, de la evolución, ¿sí?, de las especies, la evolución de la selección de las especies, bueno, nosotros somos una especie de animales llamados Homo sapiens, pero fíjense ustedes, a los demás homos no desarrollaron un cerebro tan sofisticado como el que ustedes y yo tengo, ¿no? Tenemos un cerebro que por sus características permiten un procesamiento de información maravilloso, ¿no? Maravilloso. Tenemos la capacidad de inventar historias, tenemos la capacidad de inventar una personalidad, la nuestra o la del otro. Tenemos la capacidad de conceptualizar la realidad, tenemos la capacidad de tomar, ¿sí?, componentes de la realidad e inventar una historia acerca, ¿no?, de cómo vamos a hacer cuando seamos grandes, de qué vamos a hacer, si nos vamos a qué carrera vamos a estudiar, si nos vamos a casar o no vamos a casar, si vamos a viajar por el mundo. A diferencia de los demás animales, nosotros sí podemos interpretar o sí interpretamos la realidad, hacemos narrativas y con esa formamos historias. Los demás animales no tienen esa capacidad, no tienen aunque tienen cierto nivel de conciencia y son inteligentes, vaya, intenten pisar una cucaracha y van a ver cómo no inmediatamente se esconde, ¿no? Bueno, la cucaracha no tiene una conciencia propia como la nuestra, pero sí es inteligente. Un animal salvaje que quiere cazar una presa entiende que para poder cazarla no necesita corretearla de manera lineal. Puede salirle por el otro lado y la encuentra de frente y ahí la agarra. Y no es que esa fiera salvaje tenga una conciencia como la nuestra. Tiene un instinto y tiene una inteligencia que le permite prevenir, ¿no?, presuponer o proyectarse hacia el futuro, pero no puede conceptualizar como lo hacemos nosotros. Entonces, hablar de la responsabilidad penal en la adolescencia implica adentrarse en un terreno bastante complejo y profundamente debatido, no solamente por la ciencia jurídica, sino también, o por las ciencias sociales, sino también por las ciencias empíricas, ¿no? Como la biología, como la física, como la química, como la neurociencia, que ahora nos ha dado tanta luz acerca de cómo funciona un cerebro adolescente. Miren, cuando desconocemos algo, se activa en nosotros un proceso que se llama pensar rápido, ¿no? El pensamiento rápido, el pensamiento intuitivo, el sesgo, el sentido común, el prejuicio, los atajos mentales, las heurísticas, ¿no? Y de eso nos habla Daniel Kahneman, ¿no? Y nos hablan muchas otras personas. ¿Qué es pensar rápido? Bueno, pensar rápido es aquella primitiva forma de procesamiento de información que utilizaron nuestros antepasados Homo sapiens hace 300,000 años para poder escapar, ¿no?, de la fiera. De repente ya se venían, no sé, dientes de sable. Y, oye, hay que correrle.
Aquí no es saber de pensar si el diente es de sable, hay que categorizar si es un felino o es un cánido o de qué se trata este animal. No, evidentemente era como la cucaracha, ¿no? Escapar, escapar, huir, ¿no? Preservar la vida, pensar rápido. Nosotros como seres humanos del siglo, no, fíjense, nosotros como seres humanos del siglo XXI tenemos un pensamiento racional mucho, pero por mucho más sofisticado, que se fue sofisticando durante los miles de años que hemos estado sobre la Tierra, a prueba a consta de prueba y error, ¿no? Bueno, mi compadre, ¿no? Que vivía en la cueva de al lado o a un lado, en la cabaña de un lado, no sé, no, cabaña no, ¿verdad? No corrió a tiempo, entonces se lo comió, ¿no? La fiera, ¿no? Pues yo la próxima que me salga la fiera inmediatamente corro, ¿no? No voy a pensarlo dos veces. Pero nosotros tenemos la capacidad de pensar rápido y de pensar lento. Cuando, y además de pensar rápido y pensar lento, también pensamos, digamos, también reaccionamos en automático. Hay regiones en nuestro cerebro que nos permiten reaccionar de manera inmediata, sin pensarlo, cuando nos vamos a caer. ¿Les ha pasado? Cuando de repente a lo mejor te desbalanceas, estás en el borde de la banqueta o no sé, de algún lado, y te vas a caer, inmediatamente reaccionas para agarrarte de algo, ¿no? O se va a caer tu hijo y de repente, sin pensarlo, lo agarras de la mano, ¿no? Bueno, ahí ni siquiera pensamos, reaccionamos instintivamente, ¿sí? ¿Por qué? Por la sobrevivencia. Hay otras facultades que están en nuestro cerebro que ni siquiera pasan en este momento por nuestra conciencia. No nos damos cuenta que estamos respirando. ¿Tenemos que estar conscientes para respirar? No. ¿Tenemos que estar conscientes para que nuestro corazón bombee la sangre? Tampoco. Tenemos que estar ordenándoles constantemente a nuestras neuronas, oigan, trabajen, procesen información, no sean así, échenme la mano. No. Nuestras neuronas están trabajando en este momento, ya sea poniendo atención o si la charla a lo mejor no es tan interesante para dónde va esta persona, ¿no? Hacia dónde nos quiere llevar, pues a lo mejor entra por defecto una red, ¿no? Que se llama precisamente red por defecto, que entra en funcionamiento en nuestro cerebro cuando estamos aburridos, esto no me interesa, o cuando entramos en un momento heurístico o en un momento de ya me cayó el 20. Entonces me pongo introspectivo, me vado de la realidad y me voy a otra realidad interna en la que pierdo por un momento el control y la conciencia de lo que está sucediendo en el momento presente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes que manejan, que tienen un vehículo automotor, una moto, bueno, un coche, y de repente ya pasaron, no sé, 500 metros, o ya recorrieron casi todo Tlalpan, y venían en sus pensamientos, pero no chocaron? ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, ¿sí? Está atendiendo o recibiendo la información del medio ambiente y la está procesando. Y a partir de la información que recibe, nuestro comportamiento se modela. No es lo mismo que cuando aprendiste a manejar y estabas al pendiente, y sobre todo si el vehículo no era automático, era estándar, estabas muy al pendiente del clutch, el freno, el acelerador, cambiar la velocidad, en qué orden, el volante, los espejos laterales, el retrovisor, todo, ¿no? Estaba uno todo espantado, todo nervioso, todo acelerado. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y ya aprendimos a manejar? Nos subimos al coche y nos ponemos a viajar, pensamos, ¿no? Nos inventamos un montón de cosas. Ahorita que llega a la oficina, cuando llegue la audiencia, se la voy a hacer de jamón, ¿no? A la contraria. Y ahí vienes manejando tu coche, ¿no? Casi en automático. Qué interesante funciona el cerebro. Pues les he expuesto varias formas de una manera sencilla y, pues, digamos, sin realmente explicar todos los procesos, ¿no? De nuestro cerebro, que no terminaríamos en esa charla,
pero me interesa llevarlos a otro tipo de procesamiento, al pensamiento lento. Para poder comprender por qué un adolescente, en el caso de que haya cometido la conducta delictiva, la cometió, y cuál es la sanción, ¿no? que debe de imponérsele para lograr los fines del sistema, eso, mis amigas y amigos, requiere de un gran esfuerzo. Requiere de un gran esfuerzo. Si ya es complicado o complejo la investigación de la verdad, de los hechos, porque va a depender, pues, de las habilidades que tengan las partes técnicas de investigar. Claro, si en la investigación del hecho únicamente tomo una sola hipótesis y no me molesto por verificar si hay hipótesis alternas, bueno, pues entonces toda mi investigación la voy a volcar en encontrar información que se ajuste a mi hipótesis. Y no me voy a dar cuenta que quizá hay un sesgo, que quizá hay un prejuicio, que quizá hay algo que no me deja ver que mi teoría del caso está mal. Bueno, como quiera que sea, ahora tenemos más información, más luz, más herramientas, más técnicas para poder llevar a cabo ese proceso acusatorio, ¿no? Conducirnos en el proceso penal acusatorio para la búsqueda de la verdad. Pero les voy a decir una cosa. Cuando ustedes investigan un hecho desde el punto de vista penal, cuando ustedes investigan un hecho de relevancia penal, no se les olvide que están investigando un punto en la historia de una persona, en una hora, en un lugar, en una situación puntual. El día de hoy, 12 de mayo, a las 12, a la 1 de la tarde, sobre Tlalpan, en tal domicilio, en tal lugar, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión. Cuando uno investiga acerca de si un hecho es verdadero, ¿no? O falso, o se cometió o no se cometió, la investigación se vuelca, todo el esfuerzo se vuelca a esas circunstancias puntuales. ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público dice que el hecho se cometió a las 3 de la tarde, pero toda la información apunta que a las 3 de la tarde no hay nada registrado en ese video, bueno, pues vámonos, ¿no? Tan, se acabó. ¿Ya para qué más investigar, Ministerio Público? No tienes teoría del caso, no tienes pruebas con qué corroborar tu teoría del caso. Pero cuando hablamos, pero fíjense, hay una investigación que es una investigación paralela a la investigación de los hechos. Y esta investigación paralela se da, por ejemplo, cuando quieres ir a una salida alterna, a un acuerdo reparatorio, a una suspensión condicional o a un procedimiento abreviado, tienes que darle o tenemos que darle respuesta a lo que establece el artículo 23 en su párrafo tercero. ¿Qué es lo que dice este precepto de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes? Bueno, dice algo así como que como parte de la especialización, pues las partes técnicas deben investigar las razones, las circunstancias, los motivos, las determinantes, las condiciones, todo aquello por lo cual un adolescente haya cometido una conducta delictiva. ¿Me siguen? El artículo 23, párrafo tercero de la Ley Nacional establece que es la obligación de las partes técnicas investigar, no solamente el hecho, si el adolescente lo cometió o no lo cometió, sino en el caso de que lo haya cometido, cuáles fueron las razones por las que lo cometió. Si la charla de esta tarde es poder establecer, poder identificar cuál es la sanción más justa a un adolescente, esa respuesta,
La respuesta a esa pregunta, se los voy a abreviar, no está en el derecho penal. No está en el derecho. ¿Por qué? Porque el marco normativo o bibliográfico o metodológico, lo que les gusten y manden, del derecho no contiene esas razones. No porque al derecho no le interese, al derecho no le interese esta cuestión. El derecho no es la rama de la ciencia, ¿no? No es la ciencia a través de la cual podamos llegar a ese conocimiento. ¿Por qué un adolescente privó de la vida? ¿Por qué violó? ¿Por qué secuestró? ¿Por qué vende droga? Entonces, ¿dónde encontramos esa respuesta? ¿No? Esa respuesta. Bueno, la respuesta puede estar en distintas ramas de la ciencia que estudian el aspecto biológico, psicológico y social de los seres humanos. Es muy usual, es muy casi normal que las personas que no tienen una visión supradisciplinar del sistema de justicia juvenil quieran dar respuesta a este interrogante del artículo 23, párrafo tercero, a partir de su propia experiencia. Es que como yo fui adolescente, entonces yo sé lo que es la adolescencia. Yo no te digo, no sé si este man está pensando, que tú me llamas. Gracias, Henry. Aguas con sus micrófonos. Otra vez. Pareciera ser que como los que ya estamos viejitos, como yo, ¿verdad? No, adultos mayores. Bueno, no tanto, pero pues yo ya fui adolescente, es más, pues yo ya fui recién nacido, fui bebé, fui un niño, ¿verdad? Y pues bueno, después fui adolescente y ya luego llegué a la vida adulta cuando cumplí los 18 años. Anita, tu micrófono. El problema es que mi experiencia sensible de la realidad, mi experiencia como Cristóbal no me sirve, mi experiencia como Cristóbal adolescente no me sirve para entender ni siquiera la adolescencia de mis hijos. Porque la adolescencia, al igual que la conciencia, al igual que el pensamiento, al igual que la personalidad, la adolescencia es un producto que emerge de la interacción del aspecto biológico, psicológico y social. Y no existe ni un ser humano sobre la faz de esta tierra que tenga un cerebro configurado o programado de la misma manera. No lo existe. No hay dos cerebros iguales, ¿sí? No ha habido dos cerebros iguales. Tampoco sirve la experiencia, como juez tampoco me sirve la experiencia de tener dos hijos adolescentes. Bueno, como yo tengo dos hijos adolescentes en casa, entonces, desde mi experiencia como padre, yo sé lo que necesitan todos los adolescentes que llegan a mi sala de audiencias. Tampoco me sirve, ¿no? Mi experiencia como papá. Tampoco me sirve que venga la mamá, ¿no? Que se presente la mamá, el papá, el tío, la abuelita, toda la familia, a decirme quién es el adolescente.
Tampoco. ¿Por qué? Porque la descripción que me van a dar de ese organismo vivo complejo es algo sumamente superficial. Miren, a mí me encantan un par de frases de José Ortega y Gasset. Una de ellas es la siguiente. Yo soy yo y mi circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, no me salvo a mí. Bueno, parece sencillo. Entonces hay que salvar hay que salvar nuestra propia circunstancia y listo, nos salvamos. Sí, el problema es que nosotros también somos desconocidos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos los lentes que se requieren para comprender cómo opera en nosotros el funcionamiento de nuestro cerebro. Les voy a poner algunos ejemplos. Uno de ellos es nuestro cerebro funciona maravillosamente, pero funciona o dentro del funcionamiento de nuestro cerebro están implicadas diversas sustancias químicas. Diversas sustancias químicas. Esas sustancias químicas permiten la experiencia del sentimiento. Si no tuviéramos, por ejemplo, dopamina en el cerebro, no podríamos sentir rico cuando comemos nuestro platillo favorito. Traten de imaginar esto que les estoy diciendo. Pongan en su mente esos tacos de pastor que tanto te gustan, o la birria, o esa bebida, esa cerveza bien fría, o el vino tinto, o ir al gimnasio, o tener relaciones sexuales. Todo aquello que te produce placer no es algo que surge en ti como experiencia sensible, como experiencia real, a partir de que tú conceptualizas lo que es una relación sexual. Si no tuviéramos dopamina en el cerebro, no sentiríamos rico. Si no sintiéramos rico cuando comemos, bueno, quizás hasta ya nos hubiésemos extinguido. Porque lo rico de comer es que sabe rica la comida, ¿no? Hay alimentos procesados principalmente que las industrias, ¿no? Que fabrican, pues la comida chatarra, la comida procesada. Sabe que hay sustancias que al entrar en contacto con el cerebro nos desarrolla el hambre. ¿Y qué creen? A que no puedes comer solo una. Y pruebas una y quieres más, y quieres más, y quieres más. ¿Por qué? Porque, y fíjense cómo un compuesto químico, un elemento químico que está en los alimentos, está generando un cambio en nuestra personalidad. Y estamos conscientes. Es más, estamos conscientes porque leemos la etiqueta y dice, mira, es más, hay mucho de esto en internet. Ustedes vean ahí busquen, ¿no? Los componentes químicos que generan esa sensación de insatisfacción, de no saciedad, ¿no? Y te dicen, no, mira, cuando la etiqueta diga esto y traiga este componente, no lo compres, porque te va a hacer daño, te va a generar una adicción. Lo que sucede también con las drogas, con el alcohol y con todas las demás drogas, ¿no? Lo que sucede es que cuando nuestro cerebro entra en contacto con esas sustancias, genera un tipo de comportamiento distinto en el cerebro, un tipo de funcionamiento distinto, pero también una forma de ser distinta de nosotros. Híjole, es que no puedo comer sola, no me puedo resistir, están buenísimos. Pues sí, porque nuestro cerebro está chorreando dopamina y siente rico. Ahora, ¿qué recomiendan, no? Los nutriólogos, comer antes de comer, ¿no? Cualquiera de esos tipos de alimentos procesados. Bueno, primero no comerlos, pero lo que recomiendan es comer alimentos verdes, ¿no? Todo lo que son ramitas, hierbitas, pastito, todo eso. ¿Por qué? Porque ese tipo de alimentos no activa la hormona del hambre, ¿no? No activa esa parte del cerebro que
nos hace, que nos genera insatisfacción, sino que genera un área que dicen, ay, ¿por qué ahora no me dio tanta hambre? Bueno, porque no activaste esa región de tu cerebro. Ahora, fíjense ustedes, es algo bien sencillo, ¿verdad? Y tan complejo a la vez. Aún sabiendo que determinado alimento o bebida genera un cambio en tu personalidad, y estamos conscientes que estamos comiendo una botana que nos genera comer mucha botana. Estamos conscientes y aún así la comemos. Ahora imagínense cuando no estamos conscientes de algo que está cambiando nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestra toma de decisiones. Hay casos reportados de personas, de seres humanos, que por no saber que le salió un tumor en cierta región de los prefrontales, desarrolló en ellos una tendencia a cometer un determinado tipo de delitos sexuales. Hubo un caso de un profesor que empezó a desarrollar este tipo de comportamiento sexual, acoso sexual, ¿no? Adolescentes, a sus alumnas, pornografía infantil. Y bueno, él es procesado, condenado, pero estando en prisión, de repente empezó a padecer fuertes dolores de cabeza y bueno, descubrieron que se trataba de un tumor. Sí, un tumor en la cabeza, ¿no? Pues vamos a quitárselo, ¿no? Porque pues le va a estar afectando, ¿no? Su salud, su pronóstico de vida, lo que sea, ¿no? Bueno, ya estaba en la cárcel. Pues, ¿qué creen? Que cuando le extirpan el tumor, el profesor cambia su comportamiento. A Chihuahua ya no siento esta tendencia ni a la pornografía infantil ni al acoso sexual de adolescentes. ¿Por qué? Bueno, si no mal recuerdo, lo dejan en libertad, total ya estaba ahí, ya no era un sujeto peligroso, ¿no? Riesgoso para la sociedad, pero le vuelve a salir el tumor. Y otra vez cambia su personalidad. Bueno, entonces, ¿quién manda ahí? ¿Manda nuestra conciencia? ¿Mandan las sustancias bioquímicas del cerebro? ¿Manda el tumor? ¿Quién manda sobre nosotros? Bueno, finalmente ya lograron extirpar absolutamente el tumor y ya el profesor dejó de presentar ese tipo de comportamientos. Entonces, con este par de ejemplos, lo que quiero ilustrar es que cuando los adolescentes llegan a mi sala de audiencias, evidentemente que en la audiencia inicial es muy complicado tener una visión, una perspectiva biopsicosocial del por qué un adolescente comete una conducta delictiva. Digo, de hecho el debate se centra pues en el control de la detención, ¿no? En la vinculación a proceso. Y en esos debates podría llegar, ¿no? Evidentemente digamos, a tomar o en esos debates había que pensarlo, si los elementos si esos aspectos biopsicosociales podemos utilizarlos para debatir el control, ¿no? O la vinculación al proceso, pero sí que en el debate de medidas cautelares resulta muy importante, muy importante, para poder llevar una adecuada defensa del caso. ¿Por qué? Porque vuelvo otra vez a un punto que ya había tocado. Cuando el Ministerio Público solicita, digamos, que regularmente lo solicitan, el internamiento preventivo, evidentemente de las conductas que están descritas en el artículo 164 de la Ley Nacional de la Materia, homicidio, robo con violencia física, narcotráfico, portación de armas de fuego reservadas para el ejército, tal, únicamente respecto de las conductas que están ahí en el 164 de la Ley Nacional, el Ministerio Público puede solicitar una medida cautelar de internamiento preventivo. Incluso
solamente respecto de esas conductas, el Ministerio Público puede activar como medida cautelar la retención del adolescente en la fiscalía. ¿Sí? Únicamente respecto a esas conductas. Únicamente respecto a esas conductas podemos imponer los jueces en un procedimiento abreviado o en juicio una sanción de internamiento. Ok, pero a ver, vamos al debate de medida cautelar. El Ministerio Público, pensemos, no conoce al adolescente. Jamás lo ha visto. ¿Y en qué basa su argumento para solicitar el internamiento preventivo? Pues básicamente en el hecho, en su gravedad, en sus consecuencias, en la clasificación jurídica, en la edad del adolescente, porque la ley nacional establece en el artículo 122 que únicamente a las personas adolescentes del grupo etario 2, es decir, y del grupo 3, se les puede imponer este tipo de medidas cautelares. Ok, tiene 15 años y cometió el delito de robo con violencia física. Bueno, como consecuencia de ello, el Ministerio Público legalmente puede pedir internamiento preventivo. Y además, pues se cometió con violencia física, le aplicó la china, llevaba una navaja, y usaron una moto, y en fin, ¿no? Entonces, Ministerio Público, con base en eso, pide internamiento preventivo. ¿Ustedes cómo defenderían a un adolescente respecto de esta petición del Ministerio Público? Si utilizan, bueno, pueden utilizar el informe de riesgo, ¿no? De la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares. El problema con esos informes es que, bueno, no son vinculantes para el juez, pero ese no es el problema. El problema es que es un checklist de información y de datos que recopila el evaluador de riesgo, pero que no están en realidad corroborados. Es decir, no basta solamente con corroborar, por ejemplo, la existencia de un domicilio, o que el adolescente estudia o no estudia, que consume o no, que no consume alguna droga. Miren, la ley nacional establece que tratándose de los aspectos personales del adolescente, estos aspectos personales del adolescente no se pueden utilizar ni argumentar en contra del adolescente. Desde mi punto de vista, el Ministerio Público no podría solicitar únicamente el internamiento preventivo únicamente porque el adolescente consume, o porque no va a la escuela, o porque no tiene una actividad académica, o porque no tiene una actividad cultural o deportiva. Habría que preguntarse por qué ese adolescente se encuentra en una situación de vulnerabilidad, porque podríamos terminar sancionando ese tipo de aspectos, ¿no? Ahora, ustedes no me conocen a mí, o a lo mejor algunos de ustedes sí, y yo puedo ser que conozca a algunos de ustedes y a otros no. ¿Ustedes creen que por este contacto, los que no nos conocíamos antes, ya me conocen? Claro, ustedes se van a hacer de un criterio o de una opinión. Pues qué aburrido es el profesor. Oh, qué interesante, ¿no? En fin, cada uno tendrá su punto de vista. Pero miren, en pensar que porque un adolescente comete una conducta delictiva en un tiempo determinado, en un momento, bajo ciertas circunstancias, ¿no? De tiempo, modo, lugar, ocasión, ya lo conocemos y ya sabemos por qué cometió la conducta delictiva. Ni por asomo podríamos realmente saber que ese adolescente se va a dar la fuga o va a atentar contra la víctima. Claro, el Código Nacional, en el artículo 168, 169 y 170, nos da un parámetro para poder debatir la medida cautelar. ¿Pero qué creen? Ese código está diseñado para adultos. De hecho, gran parte de la ley está diseñado, bueno, más bien, déjenme corregir, la ley nacional
la diseñaron los adultos. Y un montón de cosas que tenemos en la ley nos las trajimos del Código Nacional. Es más, si nosotros le echamos una revisada a la Convención Americana sobre los Derechos del Niño, también la visión es de los adultos. Todavía no tiene perspectiva de género, habla de niño. Bueno, desde mi punto de vista, no reconoce conceptualmente, ¿no? O no visibiliza las adolescencias, no distingue entre niñas, niños, ¿no? Adolescentes, hombres y mujeres, en fin, lo cual también es entendible por la época en la que se escribió. Entonces, ¿por qué comete un adolescente, por qué comete una conducta delictiva? ¿Y cuál es la mejor? ¿Y cómo saber cuál es la sanción más justa? Si es que podemos hablar, ¿no? En ese sentido de una sentencia, de una sanción justa. Pues no lo sé, de veras. Yo llevo ya más de 16 años como juez tratando de saberlo, y en mi experiencia no tenemos el sistema, al menos aquí en la Ciudad de México, esa es mi experiencia, no tenemos la capacidad institucional, no contamos con el personal experto que pueda realmente aportarnos, ¿no?, las herramientas y la información para poder comprender el comportamiento de un adolescente. Y cuando estudiamos el comportamiento de un adolescente, no solamente vamos a estudiar el comportamiento delictivo, hay que tratar de entender el comportamiento en general de esa persona adolescente. El biólogo Robert Sapolsky, en su libro Compórtate, hace una importante reflexión acerca de la conducta adolescente. Yo les recomiendo ese libro. Tiene un apartado del estudio del comportamiento adolescente. Y Robert Sapolsky, como estudioso del comportamiento humano a partir de la base biológica, nos dice que para poder entender por qué un adolescente comete una conducta delictiva, pues tenemos que entender el contexto. Bueno, eso ya no los ha dicho la Corte en los protocolos. Sí. Un estudio, una investigación de contexto. Uy, sí, qué fácil. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién la va a hacer? ¿Y quién la va a armonizar? ¿Por qué? Porque, bueno, necesito un psicólogo experto que me hable de la mente del adolescente. Necesito un neurocientífico que me hable del procesamiento del cerebro de este adolescente. Necesito quizá un trabajador social. Necesito un grupo de expertos, a lo mejor un neurólogo. ¿Qué tal tiene un tumor? ¿O qué tal tiene una afectación en su cerebro que le está generando un tipo de personalidad, ¿no? Como el del tumor, precisamente. Bueno, lo que sucede aquí en el sistema de justicia juvenil es que en auxilio judicial a mí me piden, oiga, pues mándelo a tal hospital. Bueno, ahí lo mandamos, ¿no? Claro, todo esto es con la aceptación del adolescente y de sus representantes legales, ¿no? Debemos contar con el consentimiento informado. Regularmente siempre lo contamos porque los defensores ya saben cuál debe ser la chamba. Bueno, uno que todavía llega ahí despistado. Como una vez cuando le pregunté a una abogada por ahí, oiga, y bueno, dígame, ¿por qué el adolescente pudo haber cometido la conducta delictiva, no? Y entonces me dice, no, pues es que él va al psicólogo. Bueno, ¿y qué dice el psicólogo? No sé, pregúntele a ella, ¿no? Ah, bueno, y entonces pues nos quedamos sin la información, ¿no? De contexto, al menos desde el punto de vista psicológico, y esa salida alterna pues no se pudo llevar a cabo, ¿no? Pero miren, vamos a pensar, ¿no?, que se dan todas las circunstancias y tenemos a un psicólogo súper experto en la conducta adolescente, que contamos con una neurocientífica, ¿no?, también en el comportamiento adolescente, en el estudio del cerebro adolescente. Y así vamos a pensar y contamos, y con un neurólogo, y con un psiquiatra, ¿no? Tenemos
un pool de expertos. Ah, qué padre. Y ahora, ¿quién nos va a interpretar y quién nos va a armonizar toda esta información? ¿Ustedes, los juristas? ¿Yo, el juez? ¿A quién llamamos? Vamos a pensar que estamos en una salida alterna, en una suspensión condicional, no estamos en juicio. ¿Quién va a armonizar toda esa información? Necesitamos un pool de expertos, ¿sí? que en el cambio de modelo tutelar a garantista, pues se perdió porque se pensaba que ese cuerpo multidisciplinario violentaba los derechos de los adolescentes. Claro, habría que matizar, sí, habría que ver cómo estaba funcionando antes este cuerpo multidisciplinario en el Consejo de Menores, y evidentemente no podríamos solamente migrar ese modelo, ¿no? De cuerpo multidisciplinario, tendríamos que echarle una revisada, pero al menos antes teníamos un grupo de personas que estudiaban el comportamiento del adolescente y nos daban un informe, un diagnóstico, ¿no? Teníamos una visión no jurídica del problema. Entonces, mientras no tengamos una visión extrajurídica del comportamiento del adolescente, ni idea cuál es la sanción que le tengo que poner o cuál es la condición, si es una suspensión condicional. Incluso, ¿cómo saber si no necesitamos ni siquiera una condición? Podamos aplicarle un acuerdo reparatorio, aunque sea un robo con violencia física, aunque sea una violencia, no sé, un delito de contra la salud en su modalidad de comercio o venta. ¿Por qué? Porque Sapolsky dice que para que podamos entender el comportamiento de una persona adolescente, tenemos que entender lo que sucedió un segundo antes, un minuto antes, una hora, un día, una semana y así toda su historia de vida. Oigan, si investigar un hecho, si investigar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de un hecho es bien complicado. Ahora imagínense, investigar la historia de vida de una persona se vuelve mucho más complicado. ¿Por qué? Porque un adolescente no se comporta igual cuando está con papás que cuando está con su grupo de pares. ¿Por qué? Porque el área amigdalítica del cerebro adolescente es mucho más reactiva. Y no sabemos qué sucedió un segundo previo a lo que lo activó y detonó un comportamiento extraordinario que incluso el propio adolescente se sorprendió que hubiese actuado de esa manera. Por eso, y por esa razón, ya conocemos al adolescente que no se va a sujetar a una medida cautelar o que no va a cumplir con un tipo de condiciones. En muchas ocasiones, vienen a la audiencia solicitando una suspensión condicional y rápido, ya todo viene bien planchado, ¿no? Incluso la conducta delictiva ni siquiera es de las del 164 y ya está la reparación del daño, la víctima está dispuesta a aceptar la reparación, el adolescente ya se comprometió y todo. Pero no traen ninguna información del contexto del adolescente. Y luego resulta que les concedemos la suspensión condicional y ahí vienen los incumplimientos. No, es que sigue consumiendo. Es que, ¿qué creen? Le sigue pegando a la mamá o le sigue pegando a la novia, ¿no? Y qué mal que no es de internamiento, porque ahora se queda en libertad, como un asunto que tuvimos de un delito bastante grave que no está establecido como en el 164 y que a veces, créanme, a veces dijo, ¿cómo no es del 164? Y ahora, ¿cómo podemos regular el comportamiento del adolescente si no lo conocemos? O en ocasiones, concedemos una suspensión condicional por un delito del 164 y dentro de las condiciones es que no consuma. Y sigue consumiendo, y sigue consumiendo. Oiga, no, pues ya estuvo suave, no entendiste, no aprendes de la experiencia, pues ya te voy a revocar. Pero la pregunta sería, ¿y por qué sigue consumiendo? ¿No? Entonces, tenemos muchas preguntas acerca del comportamiento adolescente, por qué comete conductas delictivas, por qué no cumple con medidas cautelares o las suspensiones o las sanciones, ¿no? Pero en realidad, miren, hay mucho que hablar de esto,
Pero lamentablemente por no entender lo que es este proceso maravilloso y desconcertante llamado adolescencia, como quienes diseñamos o diseñan las leyes son adultos, como quien diseña los instrumentos internacionales son adultos, como quien hacen las reformas a la ley o la jurisprudencia son adultos, quienes las partes técnicas son adultos y los que juzgamos somos adultos, desde donde construimos la adolescencia de ese adolescente que entra a la sala de audiencias. ¿Qué es lo que terminamos haciendo? Construyendo narrativas, trajes, ¿sí? Que montamos sobre ese adolescente y decimos, no, este sí es bien peligroso. No, este chamaco violador, secuestrador, homicida. He escuchado sus comentarios y son totalmente inapropiados. Una cosa es la persona y otra cosa es su comportamiento. Es el adolescente que comete la conducta. Él no es el violador, el secuestrador. Eso es una narrativa que genera un sesgo confirmatorio en la mente del adolescente y genera y puede generar un tipo de personalidad. No era, y el sistema lo convirtió. Entonces, creo que ya llegó, ya me pasé de tiempo. Entonces, bueno, pues esto más que nada pues es una charla, ¿no? Orientativa y no limitativa, pero mi deseo era pues compartir lo complejo que puede ser comprender a otra persona, entender a otra persona, cuando no tenemos, uno, los conocimientos científicos, y dos, cuando no tenemos las pruebas, no tenemos las instituciones, no tenemos al personal experto que nos pueda arribar la información, que nos la armonice para, en la medida de lo posible, porque jamás vamos a llegar al 100% del conocimiento de alguien, ni siquiera de nosotros mismos. Si cuando uno va a terapia, pasan años hasta que dices, ya me cayó el 20, ya sé por qué soy como soy en este aspecto. Imagínense, para poder comprender el comportamiento de una persona, se usa el pensamiento lento, ¿sí? Procesos lentos que requieren, ¿no?, de prueba, de convalidación. Y entonces, en esa situación, bueno, podríamos los jueces también dar una mejor respuesta a los chicos, ¿no? Y la idea es que el sistema, al ser restaurativo, y ya con eso termino, nuestro sistema de justicia juvenil no es punitivo. ¿Eso qué implica? Que nuestra mirada no está centrada en el delito y en sus consecuencias. Por supuesto que es importante, pero primero tenemos que poner la mirada en las personas, en el adolescente. Cuando el artículo 21 establece el principio de justicia restaurativa, cuando entendemos el origen del problema, tenemos mejores posibilidades de trabajar con esos factores que incidieron en el comportamiento juvenil delictivo. Y cuando entendemos el origen del problema, también quien tiene el carácter de víctima dice, ok, ya entendí, no tengo que tenerle miedo. Cambia la mirada, ve el contexto del adolescente, ¿no? Y miren, incluso en ocasiones hasta les escriben cartitas, les dicen, ¿sabes qué? Te perdono. No todas las historias son de final feliz, por supuesto, en este sistema, pero cuando entendemos su esencia, cuando cambiamos, ¿no?, la perspectiva, creo que podemos hacer muchas cosas muy interesantes, tanto por las víctimas como por los adolescentes. Entonces, bueno, ya me excedí, amigo. Muchísimas gracias, estimado doctor, por esta disertación muy brillante. Como siempre digo, las exposiciones que nos has hecho favor de llevar a cabo, pues siempre resultan muy enriquecedoras. Únicamente, bueno, aquí previo a finalizar, sería interesante, si fueras tan amable, de contestar unas preguntas que, pues bueno, llegan a nosotros. ¿Qué retos enfrenta el juzgador al integrar pruebas periciales en neuropsicología o neurociencia en los procesos penales judiciales? ¿Y qué estándares podrían garantizar una valoración objetiva, técnica y garantista de esa evidencia? Bueno, ¿qué retos se enfrenta el juzgador?
Pues el primero que todos es la falta de capacitación. Sin capacitación no puede el juzgador tener una mirada distinta, ¿no? Acerca de la prueba pericial. En mi experiencia, puedo decirles que el estudiar neurociencia y tener conocimientos en psicología del testimonio que van de la mano, me ha ayudado a comprender desde un punto de vista naturalístico estos procesos de atención, de percepción, ¿no? De codificación de la información, de su almacenamiento. Cada vez que nosotros traemos a la memoria una vivencia pasada, es como las vacas, perdónenme la expresión, ¿no? La están masticando, la regurgitan y luego la vuelven a masticar y luego se la vuelven a comer. Bueno, cuando la vaca regresa otra vez los alimentos a uno de sus estómagos, pues ya regresa más digerido, ¿verdad? Eso pasa con nosotros, con los seres humanos. No existe una memoria original de las cosas. Cada quien percibe la realidad de un modo distinto. ¿Por qué? Porque todos tenemos un aspecto biopsicosocial o un contexto biopsicosocial distinto. Mi personalidad se generó como consecuencia de esos aspectos. Mi forma de ver, mis creencias. Si ustedes me hubiesen preguntado en 2008 qué pensaba de la perspectiva de género, no, hombre, yo me persinaba. No, mi formación era religiosa. ¿Cómo que no? La perspectiva, no, los hombres nacen hombres y mujeres. Pero oye, la corte te exige que apliques el protocolo, ¿no? Con perspectiva de género. Pues yo lo aplico formalmente, pero ¿sabes qué? Yo lo respeto, pero no lo comparto. ¿Desde dónde vemos? ¿No? Entonces, y por eso, cuando yo me doy cuenta de mi formación dogmática o formal acerca de las cosas, ¿no? Y aterrizo al conocimiento de la neurociencia y de la psicología del testimonio, pues me doy cuenta que la forma en la que yo estaba valorando la prueba era desde un punto de vista, pues, subjetivista. Es decir, no necesitaba prueba de corroboración cuando, por ejemplo, en un caso de agresión sexual, sabemos que la Corte, ¿no? Sabemos que la Corte establece en jurisprudencia y protocolo que si bien es cierto la declaración de la víctima en ese tipo de delitos no es suficiente, pues se requiere de prueba de corroboración. Bueno, ¿y qué tipo de prueba de corroboración? ¿Nos sirve una pericial en psicología clínica? Porque lo que nos ofrece básicamente las fiscalías. Llega la víctima, para empezar, el Ministerio Público no tendría por qué entrevistar a la víctima, máxime que es niño, niña o adolescente. ¿El Ministerio Público es experto en entrevistas psicológicas forense? ¿Qué técnica aplicó el Ministerio Público? ¿Usó un protocolo? Y busca salvarse, ¿no? Teniendo a la mamá, al papá, al familiar, al asesor jurídico y a un psicólogo clínico. Pero el psicólogo clínico nada más es para darle contención, no es para filtrar el interrogatorio. Y en muchos casos el interrogatorio que hace el Ministerio Público contraindica los protocolos de entrevista forense, es decir, pregunta con pregunta cerrada. Sugiere la respuesta y va llevando al niño o a la niña a que diga, pues sí, es mi papá, es mi abuelito, es mi primo, es mi tío. ¿Y qué sucede ahí? Que por la corta edad del niño o la niña ya sembró una memoria que no existe. ¿Y cómo entonces ahora podemos saber cuál es una memoria, digamos, producto de una experiencia y una memoria producto de un pensamiento sembrado? El psicólogo clínico no tiene las herramientas para eso, porque las pruebas que se aplican en la psicología clínica es para poder establecer el daño psicológico. Ahora, un niño o una niña pueden tener un daño psicológico, pero el psicólogo clínico no tiene las herramientas para adjudicar en exclusiva ese daño psicológico a una agresión sexual.
¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no hacen no hacen un estudio diferencial. Ya el niño, la niña o adolescente ya venía presentando una sintomatología, venía presentando un cuadro a lo mejor de depresión, de ansiedad, de tristeza, de problemas alimentarios, intentos de suicidio. ¿Y qué sucede? Que cuando viene y la valora el psicólogo de la fiscalía, como si ese antecedente de vida no existiera. Entonces, ¿cómo puede saber el juzgador si ese daño psicológico que está presentando la víctima, que puede ser real, proviene de una agresión sexual, de la agresión sexual denunciada, o proviene de otra situación? La separación de los padres, la muerte de la abuelita, ¿no? Entonces, ni siquiera nosotros, amigas y amigos, en ocasiones podemos diferenciar entre lo que realmente vivimos y generar una memoria y lo que alguien nos sembró, porque no estamos conscientes del subconsciente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante eso, ¿no? Los retos es la formación del juzgador. ¿Qué hay que estudiar? Mi recomendación, evidentemente, pues es buscar ¿no? Estudiar, entender lo que es la neurociencia, comprender la neurociencia, cómo funcionan los aspectos importantes que tienen que ver con la psicología del testimonio, ¿no? Sobre todo los procesos cognitivos. Y luego, obviamente, toda la información que podemos ahora obtener de la psicología del testimonio, ya hay muchos libros, literatura, hay un manual de razonamiento probatorio que elaboraron, ¿no? Personas de Girona con la escuela judicial o con la corte, que, bueno, a mí me ha servido. Y pues el estándar de prueba no la tenemos en el Código Nacional, ¿no? No tenemos propiamente un estándar de prueba cuando tenemos probado una afirmación, pero sí que yo como juzgador al menos decir, bueno, ¿qué prueba de corroboración tengo, no? Si me llegan a un juicio solamente con una valoración psicológica clínica y no tengo una valoración en psicología del testimonio y no tengo testigos, híjole, es muy complicado emitir una sentencia de condena sin dudas. Siempre hay dudas. Eso de más allá de todo razonable es algo muy bonito, pero es muy absoluto, que no opera en la realidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, pero sí que debe de haber un grado de corroboración, ¿no? Bueno, no, a lo mejor tengo un dictamen en psicología clínica que afirma la existencia, fíjense, afirma la existencia del daño y aplicó prueba. Aplicó protocolo de entrevista para no sesgar al adolescente, al niño, al entrevistado, prueba de corroboración para que incluso el sesgo de la psicóloga o el psicólogo no estuviera de por medio, ¿no? Generando un diagnóstico, ¿no? Erróneo, y también prueba de corroboración a través de un dictamen de psicología forense, ¿no? Para poder, también hay unos protocolos que se aplican para poder corroborar si el dicho de esa niña o ese niño adolescente, si esa memoria es producto de una vivencia o es producto de la invención, la creatividad, lo vio en una película, sin querer, los papás, los familiares, el abogado, el Ministerio Público, la psicóloga, fueron distorsionando esas memorias. O sea, está documentado que cuando un niño ya llega a un juicio a declarar, ya ha dado la versión como 20 veces o más. ¿Ustedes creen que no se fue? Bueno, eso va modificando la memoria, ¿no? Entonces, no sé si contesté la pregunta o nada más le di la vuelta, pero si no, con todo gusto. Claro que sí, muy bien, muchísimas gracias. Y dos preguntas más. Una que hace Dalia Nacar. ¿Cree usted que el entorno social y familiar de un adolescente debe influir en la determinación de la sanción penal y por qué? Totalmente. ¿Por qué? Por lo que les decía. A ver, el adolescente puede estar consciente de que está cometiendo la conducta delictiva. De lo que no está consciente son de sus aspectos biopsicosociales. Entonces, como en el sistema de justicia juvenil, la mirada se deja de centrarse en el delito y se pasa a la persona, entonces lo que buscamos es incidir en esos aspectos biopsicosociales que generaron la conducta delictiva. Quizá miren, un ejemplo.
Eh, siempre, bueno, este es uno de los que me gustan poner porque creo que son muy gráficos, muy ilustrativos. Un adolescente que se puso a vender droga. Bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes pensar? ¿Por qué un adolescente vende droga? Ah, porque tiene problemas en la casa, porque se droga, porque quiere dinero para seguir drogándose o roba para drogarse, en fin. No, este adolescente terminó vendiendo droga porque pensaba que si distraía la mirada de su mamá al delito y no a su preferencia sexual, su mamá se le iba a dejar leve. Y ya en la audiencia, cuando el chico tuvo la oportunidad de participar, claro, artículo 12 de la ley nacional, ¿no? La opinión del adolescente. Entonces, dice, lo que pasa es que yo tenía miedo que mi mamá no me aceptara y por eso terminé haciendo algo como más grave para que no me regañara. Pues les digo una cosa, surtió efectos, porque la mamá dijo, no, mijito, hubiese hablado conmigo, yo te hubiese entendido. Yo no lo creo, honestamente. Yo creo que sí le hubiese costado mucho trabajo a la mamá, pero ante ese, ya el contexto de la audiencia y todo eso, fue que la mamá, no, pues muy tranquila. ¿Qué condición le pongo a este adolescente? ¿A dónde lo mando? Si desde la perspectiva de género tengo que respetar, ¿no?, la decisión del adolescente y entendido la razón por la que vendió droga, ¿a dónde lo mando? ¿A rehabilitación? Para que él es hombre, ¿no? O él es mujer y, oye, pues acepta tu sexo. ¿Qué, lo mando a trabajo comunitario? ¿A dónde lo mando? Bueno, quizá lo puedo mandar, no sé, a una terapia de familia. Pero en realidad el chico logró lo que quería. Su mamá aceptó su preferencia sexual. A mí me parece que desde ahí ni siquiera tiene el caso imponer una suspensión condicional, ni siquiera un acuerdo reparatorio. Bueno, un acuerdo reparatorio sin plan de reparación, porque es la sociedad. Entonces, no es solamente el delito, son las circunstancias que llevaron a un adolescente a cometer esa conducta, ¿no? No sé si este ejemplo ilustre. Sí, claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Y por último, Karina García pregunta, o bueno, señala, con esto conversado, ¿cree que el Estado está fallando de alguna forma en no prestar atención a los adolescentes y no involucrar más a los criminólogos y victimólogos para la atención e intervención transdisciplinaria en esas conductas antisociales? Sí, pero el problema es tan grande que para poder tener un otro tipo de políticas públicas, otro tipo de diseño de la ley, de leyes, necesita y más participación de la sociedad, no solamente de la familia, de la sociedad en general, mayor participación de instituciones, contar con instituciones, que se entienda la relevancia de las instituciones, porque el sistema para poder obtener alguna valoración o diagnóstico de los adolescentes, pues tiene que acudir, ¿no?, a otras dependencias que no necesariamente están especializadas en el sistema de justicia juvenil. Creo que debemos de empezar a pensar en términos de sistemas complejos. No, el sistema de justicia juvenil no puede funcionar solo. El sistema de justicia juvenil, así como para que las políticas públicas que implementa el gobierno, ¿no?, tengan resultado, requieren de instituciones, requieren de la sociedad, así para que las leyes tengan un mejor efecto en la sociedad, requieren de los demás. Mientras se siga pensando que solamente al Poder Judicial, ¿no?, o al sistema de justicia juvenil le compete dar respuesta a las conductas delictivas de adolescentes, nuestra respuesta como jueces se va a seguir quedando corta. Aquí veo, ¿no?, algunos compañeros, ¿no?, del sistema, ¿no?, abogados que saben lo difícil que es poder contar a veces con una buena valoración. Yo no voy a hacer como juez la valoración ni las partes técnicas, necesitamos personal experto. Entonces, necesitamos tener una visión de sistemas, entendiendo que para que funcionemos bien, ¿no?, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Eh, Miren,
Digo, a mí me apasiona hablar del sistema de justicia juvenil y entender el comportamiento adolescente, pero les pregunto, ¿deberíamos tener un sistema de justicia juvenil tan robusto y con tantas cosas y con tantos recursos y con tanta capacitación? Bueno, si tuviéramos otro tipo de sociedad, seguramente no. Seguramente si los hogares funcionaran mejor, si nuestros hogares no tuvieran más herramientas los padres para poder acompañar a nuestros hijos, ¿no? Dotarlos de herramientas, de lo que necesitan para poder crecer fuertes, sanos, ¿no? Con un buen juicio. Si no tuviéramos problemas en la sociedad, en las familias, pues no tuviéramos este tipo, no tuviéramos un sistema de justicia juvenil como el que tenemos ahora y que sufre tantas deficiencias, ¿no? O sea, tampoco es como que, no, sí, por favor, tengamos un sistema más robusto y más fuerte y más capacitado. No, mejor tengamos una mejor sociedad, mejores familias con buenas políticas públicas, con políticas de prevención del delito. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Pero por eso el que quiera venir al sistema, mi invitación es tener una visión de sistema, ¿sí? Y entender cómo funcionan los sistemas complejos como nuestro sistema de justicia juvenil. Correcto. Pues muy bien. Con esta enriquecedora ponencia del doctor Cristóbal Urrutia Fernández cerramos este módulo del ciclo de conferencias en materia de justicia para adolescentes. Agradecemos profundamente su generosidad al compartirnos su experiencia, su perspectiva judicial y los retos que enfrenta el sistema en la búsqueda de una respuesta verdaderamente justa para los y las jóvenes en conflicto con la ley. Aprovechamos este espacio para agradecer de manera especial a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra Facultad de Derecho, por su constante respaldo a las actividades académicas que promueven el pensamiento crítico y el compromiso con los derechos humanos. Asimismo, extendemos un reconocimiento especial al doctor Carlos Cuenca Dardón, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, por su liderazgo y por hacer posible este espacio de reflexión colectiva. Finalmente, damos las gracias a todos y todas, todos cada uno de ustedes, estudiantes, docentes, profesores, colegas, por su participación activa. Nos vemos en la próxima sesión y, estimado doctor, muchísimas gracias y te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente dejé mi correo para cualquier duda o aclaración, con mucho gusto. Y gracias, amigo, de verdad, te aprecio mucho. Gracias. Y gracias a todos por la paciencia y las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, aquí lo vamos a guardar y lo mandamos ahí al chat. Pasen excelente tarde, estamos en contacto.